Un saludo cordial para todos, bienvenidos a este diplomado de nutrición clínica. Esta es la clase número 14 de programación fetal de enfermedades. Cuando uno empieza a hablar sobre nutrigenética y nutrigenómica y sobre todo sobre programación, digamos que fetal de enfermedades, es importante hablar sobre genética. Y es que casi todas las teorías de la programación fetal de enfermedades hablan de que algunos de los componentes que nosotros tenemos, tanto en el genoma, que se expresa luego después en un fenotipo específico, están caracterizadas y determinadas por diferentes cambios que nosotros vemos en la determinación de los aspectos clínicos. El genotipo esencialmente es el componente de los genes que se encuentra dentro de una célula y que define unas características de heredabilidad. El fenotipo es la expresión del genotipo moderada por la influencia del medio ambiente. Entonces lo que nosotros vemos es que el genotipo es ese material genético, esa codificación que nosotros tenemos de aminoácidos y de proteínas que están caracterizadas dentro del empaquetamiento genético, y el fenotipo es la expresión del genotipo. Una de las maneras en las cuales se nos presenta en el ámbito clínico la diferencia entre el genotipo y el fenotipo es el síndrome de Patau. El síndrome de Patau es la expresión fenotípica anormal de una alteración genotípica. Es decir, lo que nosotros vemos es una trisomía del cromosoma 13. Recuerden que el síndrome de Down, por ejemplo, es la trisomía del cromosoma 21. En esta trisomía del cromosoma 13, nosotros vemos expresados fenotípicamente varias cosas que son muy características. La ciclopía, por ejemplo, que es que el paciente nace con un solo ojo, las anormalidades craneofaciales y las fisuras unilaterales o bilaterales labiales y defectos del tercio palatino. Recuerden que no se dice labio leporino, sino que el término correcto es fisura unilateral o bilateral, y cuando hablamos de paladar hendido hablamos de defecto del tercio palatino. La programación nutricional temprana habla de diferentes condiciones en las cuales se aboca lo que nosotros determinamos la teoría de los 1000 primeros días de vida. La teoría de los 1000 primeros días de vida nace de la teoría de Barker, y esta teoría de Barker está asociada a, Barker era un epidemiólogo que empezó a demostrar estadísticamente hablando que diferentes condiciones de los adultos tenían una relación estadísticamente significativa con condiciones que se encontraban desde la etapa fetal. Es decir, que diferentes patologías como las enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, estaba directamente relacionada con eventos que ocurrieran o con características específicas, entre ellas el parto pretérmino, la restricción del crecimiento intrauterino y la desnutrición en los primeros 3 años de vida. La teoría de los 1000 primeros días de vida se fundamenta en 9 meses de gestación, el primer año de vida y el segundo año de vida. Hay ahora una teoría que le llaman la teoría de los 2000 primeros días de vida, que tal vez es un poco ya reforzado, aunque está bastante bien que en la teoría de los 2000 primeros días de vida incluyen ya la parte preconcepcional, es decir, lo que pasa antes de que el óvulo sea fecundado. Cuando encontramos este tipo de condiciones y este tipo de teorías, vemos la importancia tan grande que hay del manejo preconcepcional. En la mayoría de los casos no se realiza manejo preconcepcional, es decir, no se planea de manera adecuada a un bebé. Una cosa es que no sea planeado y otra cosa es que no sea deseado. Son dos condiciones completamente diferentes, pero en el manejo preconcepcional sí se establecen tres condiciones muy importantes. La primera, una valoración obviamente por un profesional en nutrición que pueda determinar un peso adecuado y una talla, eh, digamos que normal en el paciente, en la descendencia, dependiente obviamente del peso pregestacional con el que ingrese la madre. La segunda condición importante es una valoración o una consejería genética por un genetista médico que pueda determinar la probabilidad de algunas anormalidades cromosómicas. Y la tercera es la utilización de ácido fólico durante por lo menos 90 días previos a la fecundación. Si la mujer ha tenido ya un hijo con algún trastorno del tubo neural, se utilizan entre 1 y 4 miligramos de ácido fólico 90 días antes, o si la mujer no ha tenido ninguna alteración o es su primer hijo o no ha tenido historia de alteraciones de efectos del tubo neural, se recomienda utilizar 400 microgramos 3 meses antes. ¿Por qué 3 meses antes? Porque los depósitos de ácido fólico del hígado se agotan cada 90 días.
Entonces, posterior a ello, lo que nosotros encontramos en los pacientes es diferentes condiciones que se dan desde que el espermatozoide fecunda al óvulo en la trompa de falopio y luego desciende para impostarse en el útero. Entonces, esos primeros 9 meses de vida son sumamente importantes. Veremos más adelante, inclusive, que la suplementación anormalmente alta de vitamina A en los pacientes en los primeros 20 días puede traducirse en unos trastornos de la organogénesis sumamente importantes, trastornos cardiovasculares y trastornos del sistema nervioso central. Por eso es tan importante no suplementar dosis altas de vitamina A en los primeros 20 días de gestación porque hay una gran probabilidad de teratogenicidad. De ahí en adelante, al momento del parto, nosotros tenemos tres cosas importantísimas que los profesionales en nutrición o los médicos especializados en nutrición deben velar al momento del parto, y es que así como el neonatólogo vela por el minuto de oro o por ese primer minuto de vida, nosotros como profesionales en nutrición lo que hacemos es velar por la lactancia materna en los 30 primeros minutos de vida o en la primera hora, por la implantación de las bacterias probióticas o ese trasplante de las bacterias probióticas desde el canal vaginal hasta la garganta y las narinas del paciente. Esto obviamente se debe realizar única y exclusivamente cuando la madre del paciente haya tenido todo su esquema completo de exámenes previo al momento de dar a luz, porque podríamos traslocar una bacteria en el paciente y generar alguna sepsis o neonatal que puede llegar pues obviamente a aumentar la tasa de mortalidad en el paciente. Entonces se debe hacer bajo un completo esquema de seguridad. Y lo tercero que nosotros deberíamos velar al momento del parto es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Recuerden que pinzar el cordón entre 1 y 3 minutos después del momento del parto puede llegar a disminuir hasta en un 82% la hemorragia del neonato y la anemia del neonato. El tiempo idóneo que se ha encontrado es 1.5 minutos. Menos de un minuto no tiene ningún efecto terapéutico, más de 3 minutos puede llegar a producir policitemia en el paciente, lo cual pues obviamente induce una mayor mortalidad dependiendo, digamos, de la edad gestacional y del lugar en donde se atienda este parto. Los primeros 6 meses de vida son un tiempo que transcurre muy importante entre la alimentación en la lactancia materna y a los 6 meses de vida la introducción de la alimentación complementaria. Si bien la Asociación Americana de Pediatría estipula que los niños que no tienen lactancia materna exclusiva podrían llegar a iniciar alimentación complementaria desde los 4 meses, siempre y cuando, como les digo, no tenga una lactancia materna exclusiva, sino que esté utilizando un sucedáneo de la leche materna, en ese tipo de casos se recomienda. Yo no estoy de acuerdo, aunque pues yo siempre lo digo, yo estoy muy lejos de ser una autoridad mundial que contradiga a la Asociación Americana de Pediatría, pero uno sí puede formar su propio juicio clínico y no decidir realizarlo en los pacientes. Es decir, una cosa le puede decir la sociedad, pero uno como clínico es el que decide si lo implanta o no lo implanta en su paciente. Yo nunca recomiendo iniciar alimentación complementaria en menores de 6 meses. Prefiero que continúen con los sucedáneos de la leche materna o obviamente fomentar la lactancia materna en los pacientes de manera exclusiva, pero nunca recomiendo iniciar la alimentación. Hay muchos estudios que han demostrado aumento del riesgo de enterocolitis necrosante, de neumatosis intestinal, de sangrado de vías digestivas, eh, hiperfiltración renal, producto de la sobrecarga renal de solutos, inducción de alergia, inducción de obesidad por alimentación con sólidos de manera temprana. Entonces sí es muy importante tener esos parámetros dentro de la programación fetal de las enfermedades, porque muchas veces por querer hacer más se hace menos en este tipo de pacientes y se inducen una gran cantidad de problemas. Entre los 6 meses y el año es lo que llamamos la transición de la alimentación complementaria, y se llama alimentación complementaria porque complementa la lactancia materna. Algunos estudios han demostrado que si el paciente tiene lactancia, si no tiene lactancia materna y está utilizando un sucedáneo de la leche materna, se pudiera llegar a ajustar con la alimentación complementaria y suspender el sucedáneo, es decir, no se necesitaría eh, el sucedáneo de la leche materna, pero la lactancia materna sí se necesita exclusivamente hasta los 2 años.
A los 12 meses lo que nosotros hacemos es, lo que dicen las teorías, es introducir a la alimentación familiar, aunque la verdad cuando uno lo mira con justicia no es que se introduzca la alimentación familiar el paciente, sino que ya se viene introduciendo desde los 6 meses y lo que hacemos con eso es arrancar un periodo de disminución tal vez más importante en la lactancia materna e ir escalando mucho más la alimentación complementaria de lo que pudimos haber realizado en los primeros 6 meses de vida. Para finalizar, luego lo que nosotros encontramos es ese periodo entre los 12 meses y los 24 meses que completaría los 1000 primeros días de vida, donde se hace una progresión tanto en texturas como en tipos de alimentos a los pacientes, que no es por el capricho del profesional en nutrición, es decir, no es que el nutricionista se levante un día y diga yo le voy a iniciar frutas dulces o huevo desde los 6 meses porque sí, o yo le voy a arrancar unos picados finos desde el año porque sí, sino que todo se deriva de un proceso de desarrollo tanto estructural como anatómico del paciente y fisiológico, que lo que hace es concluir en los 24 meses de vida con un periodo específico de tiempo muy, muy álgido en donde se da el mayor crecimiento pondoestatural y en donde en teoría se programan casi todas las condiciones que yo pudiera llegar a ver en el adulto. Entonces, ahí en la diapositiva ustedes verán una revisión bibliográfica que hemos hecho pues desde el 2014 hasta el 2019, en donde se habla de programación nutricional temprana o programación fetal de enfermedad. Entonces, en resumen, lo que nosotros vemos en esta clase es que la programación fetal de enfermedades es una corriente de las ciencias de la salud en el cual se establecen relaciones probablemente causales de diferentes condiciones de la salud con características o situaciones en la etapa fetal muy específicas. La teoría expone que el grupo de enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes en los adultos, obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, problemas cardíacos, puede estar relacionada con alteraciones en el patrón del consumo de alimentos o de la suplementación en las etapas prenatales, así como en los primeros años de vida.